2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Soy Joely Ramírez. Les doy la bienvenida y los invitamos a participar en nuestro debate. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Dentro de esa ruta buscaremos de inmediato buscar esfuerzos de unidad con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria. Esta insurgencia se levanta para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. El grupo criminal colombiano ELN lanzó este lunes la edición número 702 de su revista Insurrección y en su portada ha puesto sobre la mesa la posible alianza con el grupo reincidente de las FARC, liderado por Iván Márquez. La primera página muestra una foto del 29 de agosto en la que aparece Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros hombres armados. Ese día Márquez anunció que volvían a las armas. La imagen está acompañada con el texto que dice voluntad de lucha y esperanza de paz. La pregunta, ¿estará dispuesto el ELN a compartir poder con el grupo reincidente de las FARC? Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política. Adelante. Carlos, ¿me escucha? Sí. La pregunta que les planteábamos, si hay una posibilidad de que sumen esfuerzos tanto el ELN como los disidentes de las FARC. Es posible que algunas de las estructuras del ELN estén dispuestas a hacerlo. De hecho, no hay que olvidar que estamos en un contexto en el que las economías ilegales se han consolidado y darán paso a unas nuevas alianzas que les permita explorar nuevas potencialidades como grupos armados criminales. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Buenas tardes. Desde ningún punto de vista, una cosa es una alianza y otra cosa completamente diferente es hablar en términos de compartir el poder o por lo menos tener una distribución jerárquica. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista técnico se habla de una unidad de mando y la unidad de mando en el ELN está claramente definida en el COSE. Es más, la información que ha entregado inteligencia en los últimos 5 a 6 semanas es muy clara y precisa. Márquez acudió, se reunió con Pablito, buscó un acercamiento especial. Y la respuesta del ELN fue clara y precisa, nos aliamos para ciertos puntos, pero integrarnos no. Y si existe esa posibilidad, tienes que hacerlo por debajo del COSE. Yo creo que esto no se va a dar. De hecho, hubo respuesta también ya del ELN, ¿no? Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. A ver, la estrategia hay que verla más por encima de FARC y ELN. Aquí hay una estrategia y es el fin de la toma del poder. Cada uno suma desde su punto de vista, desde su referencia como grupo armado para llegar a ese objetivo. Tenemos que tener en cuenta que al final todos obedecen al Foro de Sao Paulo, así que lo que cada uno sume para esa consolidación, que es el objetivo final, lo van a hacer siempre y cuando cada uno conserve sus estructuras y sus líneas de mando. Hugo Acero también está con nosotros, experto en seguridad. ¿Qué opina? Buenas tardes, de acuerdo con Jairo Libreros. Yo creo que ni en la época de la Coordinadora Nacional Guerrillera se logró una unidad, que había todas las posibilidades de que efectivamente se diera. Yo creo que puede haber alguna cooperación y básicamente se va a dar en temas de terrorismo, que es lo que básicamente creo que se van a dedicar los jefes de las FARC, dado que es un grupo pequeño, sin estructura, sin mando general sobre las disidencias y desde luego es con muy pocos recursos y sin ningún control territorial. El alto comisionado para la paz del gobierno colombiano aseguró en las últimas horas que de confirmarse una alianza entre las reincidencias de las FARC al mando de Iván Márquez y el ELN se cerraría toda posibilidad de un diálogo. Bueno, con la portada de la revista que acaba de ser público el Comando Central, es la dirigencia del ELN, incluyendo en su portada una fotografía del anuncio hecho por Iván Márquez, Santrich, Romaña y alias El Paisa, de la creación de esta nueva banda delincuencial. El hecho de que incluyan una fotografía incluso desde un ángulo distinto al que fue hecho el video, pues confirma que el ELN está aliado con ese grupo, y la mala noticia para el país es que el ELN ha entrado entonces de lleno en una alianza con un grupo de narcotraficantes, y eso preocupa muchísimo al gobierno y debe preocupar mucho a los colombianos. Hugo, ¿esta fotografía, esta portada definitivamente confirma esta alianza?
No, yo creo que es una fotografía que se puede tomar, digamos, propia del video. Son de las tantas que aparecieron de este evento. Los diálogos, básicamente, de acuerdo con este tipo de organizaciones se dan entre iguales, y allí no hay un diálogo entre iguales. Realmente hay un grupo estructurado que lleva muchos años, digamos, en las armas, que tiene varios frentes, que tiene un buen desarrollo desde el punto de vista, digamos, financiero, se ha enriquecido producto del narcotráfico y los negocios ilegales que daron las FARC, ha crecido, y definitivamente ese diálogo no es entre iguales. Es simplemente una foto y seguramente, como digo, los únicos acercamientos posibles se van a dar en términos de algunas acciones puntuales, y creo que en el caso de lo que los jefes de las FARC están planteando básicamente se orientaría, o lo que tienen posibilidades se orientaría básicamente a temas de terrorismo o a unas acciones de ese tipo que pueden coordinar con algunos frentes del ELN, pero no con la dirección o con el grupo en su conjunto. Erwin, ¿coincides? El ELN tiene unas estructuras muy importantes que incluso le han prestado servicios outsourcing en terrorismo a las FARC, y lo mismo las FARC al ELN. O sea, ellos comparten la base, que pueden ser grupos que les hacen misiones a cada uno de estos componentes a sueldo, misiones asignadas o misiones por porcentajes, dependiendo de lo que estén produciendo, pero podemos decir que por la estructura natural del ELN, que es una federación, ellos no se van a someter a la antigüedad de las FARC, o viceversa, ninguno va a aceptar al otro como su jefe natural, teniendo en cuenta que cada uno ha querido marcar un territorio históricamente. Ellos se van a aliar para un objetivo, y ese objetivo es la desestabilización, ese objetivo es la penetración de masa, ese objetivo es llegar a las estructuras de las universidades por cualquiera de las dos vías. El PC3 comparte tanto con el ELN como con las FARC actividades en común en las universidades, eso les interesa mucho, en esa parte van a estar aliados, pero cuando se trata ya de acciones de la política enfocada hacia lo que es el ELN y estructuras de FARC, se van a mantener cada uno en su línea. Carlos, pero entonces, ¿cuál podría ser una señal de que están o no están aliados para que el gobierno colombiano lo tome como punto de referencia para avanzar y tomar decisiones? Pues indudablemente donde logren establecer canales de cooperación conjuntos, es decir, en toda la cadena de valor y suministro de las economías ilegales que ya controla el ELN, que ha consolidado, en qué se beneficia el ELN de esta nueva estructura de las FARC, con cuáles grupos de las disidencias pueden trabajar para sacar adelante el negocio, es decir, dividirse el negocio, pero indudablemente la gran pregunta es ¿qué le aporta este grupo al ELN en realidad? ¿Y por qué esto viene desde Venezuela? Es decir, ¿de dónde proviene esa decisión? ¿Qué necesidad tenía el ELN de salir a decir que acogerá con los brazos abiertos si en realidad este es un grupo minoritario de las FARC que indudablemente articula a otros grupos disidentes, muchos de los cuales fueron disidentes desde el inicio de los procesos de paz? Entonces la pregunta es, ¿qué saca de provecho el ELN frente a esto? Sacará de provecho que tienen un grupo que manda un mensaje político que ayuda a desestabilizar al gobierno colombiano, que ayuda en un interés foráneo que hay de desestabilizar al presidente Duque y al gobierno colombiano. Y en términos de la economía criminal, yo creo que indudablemente ellos encontrarán puntos en los que se pueden articular. Desde luego Iván Márquez y Santry, sabemos todos, tienen vínculos con carteles mexicanos y al ELN en algún punto le interesará, aunque desde luego ya el ELN viene haciendo outsourcing a carteles mexicanos en Colombia. Jair. Al ELN le interesa la plata, el billete, estas unidades que se alzaron y que conocimos en los dos videos, pero que de largo tiempo atrás en Colombia y en América Latina entendemos su prontuario, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, su vinculación directa con carteles del narcotráfico. Sabemos muy bien cómo operan y ellos lo único que tienen que ofrecerle, Joely, realmente, o por lo menos en mi opinión, es plata del narcotráfico, rutas, negocios, contactos con diferentes carteles de América Latina que operan con mucha tranquilidad en Colombia, y de manera particular los nexos con el cartel de los soles venezolano, la participación del ELN, bajándonos un poco de esa idea que poco romántica es de alcanzar el poder matando a colombianos. Yo creo que ellos no están interesados. Ellos han demostrado en los últimos 4 a 5 años tener problemas muy serios financieros, y quizás esta gente le puede entregar el dinero a cambio de operaciones eminentemente terroristas, actividades concentradas en las ciudades. El Paisa puede ser muy peligroso, Romaña igualmente, Márquez. Todos ellos tienen un componente delicado, pero pensar que ellos en el corto plazo, es decir,
en los próximos 5 años van a tener unidades militares con control territorial y en capacidad de adelantar operaciones ofensivas para defender ese territorio, es imposible. Van a intercambiar dinero por acciones terroristas. ¿El ELN puede entonces, de alguna manera, juntar las operaciones de minería ilegal, de petróleo, de secuestro, con los recursos del narcotráfico, a pesar de que en ese momento se podría cerrar la puerta de negociación de paz con el gobierno colombiano? Yo creo que sí. Ervin decía algo que me parece a mí muy interesante, también lo decía el doctor Chacón. Ellos tienen un interés de desestabilizar, un interés marcado, como se ha discutido en el Foro de San Pablo, de generar las condiciones necesarias para que en medio del caos, la afectación violenta, ellos tengan un discurso político que se pueda imponer, y muy seguramente van a combinar una cantidad de actividades, porque fíjate que el tema de las rentas ilegales, los mercados ilícitos y demás, sin duda les está entrando dinero, pero no es el flujo económico suficiente para mantener cierto tipo de actividades y tener la capacidad de corromper localmente. Estamos a puertas de unas elecciones locales, a menos de 2 meses. Se requiere dinero no solamente para garantizar que ciertos concejales, alcaldes, entre comillas, sin estigmatizar, que simpatizan con ellos, puedan llegar al poder y de esa manera tener mejores condiciones, o por qué no, como ocurrió en el Cauca en el día de ayer, que mataron a una candidata del Partido Liberal porque tenía un discurso muy fuerte en contra de todos los grupos ilícitos que se han armado en los últimos meses o años. Desde ese punto de vista yo creo que va a haber una combinación de factores y muy seguramente buscan entorpecer el ambiente político, especialmente en las elecciones. Hugo, vamos contigo. Pues sin desconocer, digamos, los riesgos que supone el anuncio que estos jefes de las FARC hicieron, tenemos que reconocer que esos jefes ni siquiera controlan las disidencias. No hay relaciones directas, hay relaciones directas, pero ni siquiera estarían dispuestos a entregar el mando los jefes de las FARC que se quedaron en la disidencia, como Gentil Duarte y los demás. Yo creo que eso no lo van a compartir. O sea, hay que reconocer que es un grupo de jefes buscando guerrillas. Y buscando guerrillas a sus antiguos compañeros que no los han aceptado plenamente, y seguramente muchos de ellos ni siquiera los van a aceptar. Y con el ELN, como digo, no es una negociación, no es un acercamiento entre iguales, y tienen una dificultad grande, y es que no tienen territorio, no tienen frentes, y pues ahí sí no sabemos de qué cantidad de recursos estamos hablando, porque de hecho, digamos, son un grupo de jefes en busca de guerrilla. Yo creo que esa va a ser una gran dificultad para que ellos se consoliden como un grupo guerrillero. No están manejando las disidencias y tienen altas incertidumbres de que el ELN los acepte como parte de su grupo. ¿Pero se pueden confiar entre ellos? ¿Se pueden poner de acuerdo entre ellos, entre un paisa, un alias Pablito, un alias Uriel? A ver, ellos Sí, se están básicamente uniendo temas de es por la terrorismo, línea yo diría. narcotráfico, eso es muy importante entenderlo. Aquí hay un patrón común de ellos, es el narcotráfico. Mire que tan pronto Pero eso no escapas los une, Jesús eso los Santrich, divide. se reúnen en Venezuela. Jesús Santrich fue el fin de semana, más o menos el jueves, ya lo estaban esperando a Santrich, se reúne el paisa Iván Márquez, y llevan a unos del ELN, y con esos del ELN sientan a unos narcotraficantes y se plantean lo que ellos llaman la movilidad de la frontera estratégica. ¿Qué es esto? Que con los narcotraficantes están proponiendo financiarle la campaña política a alcaldes de la zona de frontera del lado colombiano para que tácitamente, si ganan estos alcaldes, poder ellos correr la frontera estratégicamente hacia el interior de Colombia. Pero eso lo buscan es ¿por qué? Porque buscan apoyo de los narcotraficantes. O sea, aquí no hay otra estrategia distinta a buscarle un espacio a los narcos para darle importancia a los narcos, que son la que los une finalmente a los dos. Si vemos la ruta por Venezuela, los une el cartel de los soles. Todos al final le entregan droga al cartel de los soles, que son los que controlan las pistas, que son los que controlan todo el empaque ya del narcotráfico que va hacia el exterior. Sin ese control del cartel de los soles, ni el ELN ni las FARC podrían estar allá, ya los hubieran sacado. Ellos se tienen que someter a esa línea. Así que en esa unidad que les da el narcotráfico están trabajando, están controlando territorio, el ELN reclutando jóvenes venezolanos, las FARC ya están empezando a reclutar jóvenes venezolanos. En esta semana la información que yo he obtenido es que estaban en un destacamento militar a 120 kilómetros de la frontera, estaban allí, en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces vemos cómo Venezuela está dando un salto a los países del eje del mal. Esto ya pone a Venezuela en una línea distinta a la que tenía antes de haberse conocido este video, porque fuentes de inteligencia ya tienen
probado de que Venezuela está albergando terroristas. Y esto le cambia el panorama tanto al ELN como a las FARC como a todos. Hugo. Yo creo que no es nuevo, digamos, la presencia tanto del ELN como inclusive de algunas disidencias de las FARC en territorio venezolano, como tampoco es nuevo de que Márquez y su grupo estuvieran allí en Venezuela. Es posible, de hecho estoy de acuerdo con Erwin que el tema del narcotráfico en este momento los puede unir, pero así como los puede unir, es este negocio que también separa, depende cómo se hagan los negocios. Negocios entre criminales, mientras que la cosa se mantenga bajo las reglas que cada uno ha impuesto, pues desde luego se mantienen. Pero también hemos visto en el país que esos mismos negocios también pueden dividir y enfrentar. Como digo, lo que tenemos es un grupo de jefes en busca de guerrillas, no tenemos una guerrilla. Seguramente habría que esperar cuáles son los recursos que tiene efectivamente para crecer, pero como digo, ni siquiera las disidencias le están colocando mucho cuidado y creo que el ELN en esa parte operativa, básicamente de acciones de terrorismo y en temas de narcotráfico, por ahí se pueden poner de acuerdo, pero no se está hablando entre iguales. Jairo. No sé, fíjate que yo creo que el tema del narcotráfico aquí es vital. Lamentablemente para lo que ha sido los últimos años en Colombia, el narcotráfico terminó siendo el mecanismo que le permitió mantenerse en la disputa política, la FARC, el ELN, y termina siendo también el que produce una cantidad de grupos disidentes, bandas criminales. Hay unas denominaciones que a mí me parecen hasta sorprendentes del Ministerio de Defensa. Cada vez que cambian un ministerio, le cambian las denominaciones. O sea, nosotros nos hemos movido al vaivén de ese tema, del impacto que tiene el narcotráfico y cómo ciertos actores, incluidos sectores importantes de la fuerza pública, y hablo sin excepción de algunas personas en la policía, en la Fuerza Aérea, en la Armada y en el Ejército, que hasta terminan vinculados con negocios del narcotráfico. Yo creo que esa es la maldición y muy seguramente ese es el tema que une realmente a las FARC, al ELN y que tiene repercusiones en Venezuela. Erwin, pero ¿tienen una agenda común, una agenda de pasos para seguir una ruta, para consolidarse como grupo narcoterrorista, como lo califica el presidente Iván Duque, para desestabilizar al gobierno de Colombia? Bueno, hay una línea de desestabilización, pero la línea más importante es la línea política, es la línea del Foro de Sao Paulo. Si vemos, el Foro de Sao Paulo marcó agenda 2019, 2020, 21, 22 y 23. O sea, tienen diseñado el plan estratégico para la toma del poder. Y ese plan estratégico para la toma del poder incluye desde rutas de ingreso a las ciudades principales, a las capitales, y rutas de salida tanto de narcotráfico como de secuestrados o de personas que necesitan ellos generar ataques, sorpresa y devolverse. Sobre eso yo estaba haciendo una verificación de las rutas que le han sido ubicadas en estos días al equipo de Romaña. Romaña ya tiene 3 rutas que llegan hacia Bogotá y van hacia la Uribe y van hacia el Meta. Esas rutas son pequeñas células ubicadas estratégicamente en estos corredores que tienen una comunicación constante y que ya tienen un control territorial. Compraron fincas que no les han sido extinguidas a las FARC y siguen en poder de ellos, siguen en control de ellos. Esto hace parte de ese mismo plan estratégico. Han defendido a capa y espada las incautaciones de bienes que les hicieron. ¿Por qué? Porque son territorios estratégicos de ellos. Hay una ruta, por ejemplo, que conecta todos los llanos orientales con Cundinamarca, el Tolima, y pasan al Cauca. Imagínese eso. Y las instituciones, inteligencia, las conoce, pero es que es muy difícil. Tendrían que poner una brigada completa todos los días a cuidar 24/7 estas fronteras, estos territorios. Es muy complejo para el Estado desgastarse en un trabajo que ellos lo hacen milimétricamente con 4 o 5 personas. A eso le están apostando, a las células de desestabilización, de comunicación, de movilización, de mercado. Por ejemplo, en esta semana estaban subiendo cantidad de remesas al Sumapaz. ¿Para qué? Eso lo tienen que empezar a averiguar las autoridades, porque ¿qué hacen subiendo toneladas de mercados, de remesas al Sumapaz? ¿Qué están preparando ahí? Hay que analizar todo eso. Carlos, ¿la fuerza pública y la inteligencia colombiana está lista para enfrentar un reto como este? Sí, y lo importante es hacer una apreciación político-estratégica que tenga en cuenta que estos no son grupos insurgentes tradicionales, que la dinámica criminal cambió, que se trata de estructuras criminales que viven de economías ilícitas, que se dedican a actividades criminales. Tratar de encasillarlas bajo la denominación de insurgencias es caer en una trampa dialéctica, porque finalmente es permitir que ellas utilicen el debate
político para posicionarse en el marco de acuerdos de paz que van a terminar dándoles privilegios, pero ellos van a seguir delinquiendo. Entonces, se trata de entender, primero, que son estructuras criminales, que operan en red. Entonces tenemos un problema de redes criminales en Colombia. No les pongas denominación, no las matices ideológicamente, todas operan en red. Operan en red desde las llamadas BACRIM, con los disidentes, con el ELN, con los mexicanos, con el cartel de los soles. Venezuela se convirtió en un centro de poder criminal, que articula otras redes criminales internacionales, terceros estados, que son estados que tienen intereses en la región, que tienen capacidad de hacerle daño a Colombia y a los aliados de Colombia. Entonces, es un panorama complejo. Lo que las fuerzas militares, la inteligencia tiene que hacer es ver el panorama completo de todas estas organizaciones, atacar la cadena completa, no centrarse en unas con unas características y en otras dándoles otras características. Toda organización que en Colombia esté al margen de la ley es criminal y la deben atacar simplemente haciendo la diferenciación que hace la directiva del Ministerio de Defensa. Son grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. ¿Controlan territorio? ¿Están en la capacidad militar de hacerle frente a las fuerzas militares? Sí, pues así se deberá hacer la clasificación para combatirlas. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. La pregunta, ¿cree que el ELN estaría dispuesto a compartir poder con el grupo reincidente de las FARC? Pueden utilizar el hashtag #SumColombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Vamos con Hugo Acero. Antes del corte hablábamos de la posibilidad de que el gobierno colombiano pueda enfrentar ataques terroristas. Y si es así, en esta ruta que tienen planeado el ELN y esta banda de Márquez, si el gobierno en realidad podría estar listo para enfrentar esta escalada. Pues tiene que estarlo. Yo la verdad es que he visto un poco con decisión importante, con poca decisión importante de enfrentar muchos de los focos que tenemos problemáticos en el país, todo el tema del Bajo Cauca, el tema de Urabá, el tema de Nariño, Catatumbo, en general, digamos, todas estas zonas en donde se vienen presentando, no ve uno un trabajo completamente articulado. Y no es solamente un trabajo articulado de fuerzas militares y de policías, sino del Estado en su conjunto, porque es que hay que intervenir esos territorios de manera integral, que involucre también a la Fiscalía, que involucre a los alcaldes y gobernadores. Hay una ausencia total, digamos, dentro de las estrategias, de algunas de las estrategias que se vienen desarrollando en la presencia de alcaldes y gobernadores. Yo creo que ese esfuerzo debe liderarlo el presidente. Debe tener un ministro mucho más efectivo, mucho más dedicado al tema, conocedor de estos temas y desde luego una coordinación permanente entre las distintas fuerzas, no solamente de fuerzas militares y de policía, sino también las de justicia. Yo creo que ese es un trabajo que hace falta desarrollar. Y en temas de terrorismo hay que involucrar a los alcaldes, fundamentalmente, particularmente a los alcaldes de las grandes ciudades, porque este tema no se enfrenta con más policía en la calle, se enfrenta precisamente con labores de inteligencia, de investigación criminal y de mucha participación comunitaria, y allí se requiere un trabajo permanente de alcaldes y gobernadores. Creo que eso está por hacerse. Desafortunadamente hay unos riesgos grandes, pero es tiempo prudente para iniciar trabajos importantes en distintas zonas y particularmente en las grandes ciudades en lo que tiene que ver con el terrorismo. Jairo, ¿se está haciendo hoy por parte del gobierno colombiano? Yo estoy de acuerdo con Hugo Acero, que es muy buen amigo mío además, pero también entiendo la prudencia de Hugo. Fíjese, yo creo que hay algunos esfuerzos, que creo que son esfuerzos aislados. Yo creo que hace falta una mayor conducción en los temas de seguridad. Yo entiendo a Hugo cuando dice, bueno, quizás una persona distinta al ministro de Defensa, pero es que el ministro de Defensa es un invitado de piedra. El ministro Botero, no tiene algo que nos pueda mostrar contundente, claro y preciso sobre el liderazgo y la capacidad que él tiene de adelantar las cosas. Yo cada vez que lo escucho hablar, yo entro en crisis porque entra en contradicciones, y hay sectores dentro de las fuerzas militares, pero no aislados, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada, que tienen mucha preocupación sobre ese particular. La policía la ve un poco más involucrada en el tema, pero yo creo que nos hace falta un trabajo mucho más sistemático desde el punto de vista de inteligencia. Colombia tiene una unidad de inteligencia civil, pero irónicamente está a cargo de un experto, pero en temas de inteligencia militar, que es un almirante retirado de la Armada. Desde ese punto de vista, yo creo que es necesario que nosotros adelantemos un proceso de reforma mucho más
más fuerte a los asuntos de inteligencia, donde podamos garantizar que las diferentes agencias que están trabajando sin un plan de trabajo muy bien definido y coordinado tengan la capacidad de recoger cada una de ellas en sus competencias los diferentes elementos que nos permitan anticiparnos a lo que puede ser un escenario cruzado por el terrorismo. Yo creo que nos falta preparación. No quiero decir que no estemos preparados, pero tal cual como están las cosas, yo creo que el terreno para estar en el mejor momento todavía no está completo. Pero madrugaron al gobierno colombiano con todo y que esto muchos expertos dicen que se veía venir. A ver, siempre que hay una balcanización de un grupo, ocurre esto. Inmediatamente surgen cabezas en todas las áreas de control territorial porque quieren apoderarse y absorber a las otras. Este es un proceso de ósmosis de los grupos que empiezan a fortalecerse. Márquez está aprovechando justamente lo que ocurrió, porque si vemos el video nos damos cuenta que los que están con Márquez son los que Marlon Marín denunció en los Estados Unidos. O sea, este es el cartel de las FARC, que hay unos que se quedaron por fuera. Ahí debiera estar Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo es el jefe de todos ellos. Yo no sé por qué no está allí. ¿Por qué? Porque se quiere mantener del lado político. Así que cuando se presentan estas divisiones, lo único que hay que buscar es inteligencia en el terreno. La inteligencia en el terreno está. ¿Qué ocurre? Que no hay esa fase operacional o ese agente que maneje a las fuentes en terreno, que es el que las administra las fuentes para que sea efectivo. El Estado tiene su capacidad de reacción, pero no hay una comunicación entre la fuente y el operador de inteligencia. Ahí yo encuentro una falencia muy grande porque nos damos cuenta cómo se han perdido oportunidades operacionales exitosas si no hubiese tanto protocolo en esa distancia que hay entre la fuente de la base y el operador de inteligencia. Pero fíjate algo, qué pena, pero fíjate algo que el presidente Duque lanzó en su momento, renovó el tema de la ley de la red de informantes, volver a la política de seguridad democrática y tener una cantidad de gente informando. Pero fíjate que de las 6 o 7 evaluaciones que se le hicieron a la red de cooperantes versión Uribe, ninguna salió bien evaluada. Las actividades no fueron claras, hubo un problema especialmente de verificación de la información y de análisis. Sin duda que exista mucha distancia, Erwin, yo lo puedo compartir, genera unos costos de transacción muy altos, pero es que no tenemos analistas para eso, no tenemos la gente suficiente para trabajarlo y hay que formarlos. Porque eso resulta demanda mucho que tiempo. Santos llegó y sacó todos los analistas. Hoy todos los analistas de inteligencia que estaban en las fuerzas están buscando trabajo y están buscando a disposición de un empresario, de una empresa petrolera, de una empresa de seguridad, porque eran los mejores de la historia. Es más, yo creería que el que replantee la posibilidad de volverlos a incorporar a ellos retoma de nuevo ese conocimiento que está en la calle, porque eran más de 60 analistas que todos están por fuera, porque lo sacaron, porque dejaron desvertebrada la inteligencia en Colombia. Fueron 8 años de permitir que crecieran los cultivos de coca, que se consolidaran la minería ilegal, que se fortaleciera el ELN y otras estructuras criminales. 8 años que les permitieron retomar y llenar esos vacíos que dejó las FARC, posicionarse, controlar el territorio, crear nuevas modalidades de interrelacionamiento con carteles mexicanos, con Hezbollah, con el cartel de los soles en Venezuela, con estructuras criminales en Brasil. Están muy posicionados. Indudablemente hay que planear y hay que pensar una respuesta institucional mucho más integral, pero eso también pasa porque no solamente es un tema de las fuerzas militares, porque la voluntad y la capacidad pueden estar. Hay que permitir erradicar los cultivos de coca, entonces la justicia limita las posibilidades para erradicar los cultivos de coca, entonces necesitamos usar glifosato y necesitamos volver a usar la aspersión aérea. Necesitamos combatir la minería ilegal, pero los grandes proyectos de minería ilegal se ven obstaculizados o por medidas administrativas o por medidas jurisdiccionales que limitan los proyectos de minería legal que traerían desarrollo y sacarían a las estructuras criminales de esos territorios, pero no. Se encuentran los grandes proyectos de minería ilegal obstaculizados y mientras tanto las organizaciones criminales sacando provecho de las minas y utilizando esos recursos para su guerra y para su confrontación en el país. Entonces, no es solamente una cuestión de las fuerzas militares, es una cuestión de todo el Estado. Es que cuando logramos disminuir a las FARC y disminuir a las organizaciones narcotraficantes, lo decimos porque hay una voluntad de Estado. Pero este es un gobierno queriendo hacer cosas y unos sectores permitiendo y bloqueando la capacidad del gobierno y del Estado para combatirlos. Jairo.
Sin duda se requiere un trabajo fuerte del Estado y diferentes variables, pero yo no estoy de acuerdo con Carlos en dos cosas. Primero, el tema del uso del glifosato y la aspersión aérea, yo creo que es un asunto que demanda no solamente el cumplimiento de los estándares establecidos por la Corte Constitucional. El presidente Iván Duque, el ministro Botero lo han dicho en diferentes oportunidades que están ya casi a punto de presentar los protocolos donde demostrarían que no va a haber una afectación grave a la salud. Yo no creo, Carlos, que sea la justicia la que se meta a obstruir el trabajo del Estado. Yo creo que el tema de salud es muy importante y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay evidencia sobre daños a la salud pública de cierto tipo de comunidades y no hemos encontrado un mecanismo que nos permita garantizar que si usamos glifosato no va a haber daño de seres humanos. Ese es un tema que me preocupa. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo, se requiere un trabajo integral, pero al momento de garantizar la lucha en contra del terrorismo, neutralizarlos, anticiparnos, que son los tres temas vitales de trabajo en materia de inteligencia, eso solamente es la fuerza pública. No hay otra forma de hacerlo. Yo le puedo meter todos los servicios sociales que tú quieras. No hay una experiencia acreditada como exitosa en estos temas que me permita decir que yo disminuyo el terrorismo a punta de servicios sociales. No existe. La fuerza pública tiene que meterse de lleno, haciendo inteligencia, adelantando las actividades de investigación criminal y una cantidad de temas que se pueden hacer, pero yo creo que el tema sí es de la fuerza pública y la fuerza pública, por lo menos en mi opinión, todavía le falta trecho para estar bien preparada. ¿Caerles a bala casi? ¿Cómo? ¿Caerles a bala? No, nunca utilizaba bala. Yo creo que el ejercicio de la fuerza es uno de los aspectos liberales más importantes que ha creado la doctrina, y la fuerza es la violencia legítima del Estado, pero con bala no se acaba el terrorismo. El terrorismo se acaba es con inteligencia y anticipación, nada más distante que la inteligencia a la bala. Erwin. Miren, las zonas que están sometidas a control marcan un territorio, marcan unas fronteras invisibles. Y si nos damos cuenta, en esas fronteras invisibles no hay presencia del Estado. Yo hace 3 semanas estaba en una zona que me impresionaba ver que los campesinos me decían que no ven el ejército en esa zona hace 4 años. Por allá nunca va el ejército. Eso es un problema. ¿Ve? Entonces, cuando el ejército no va, pues sencillo, hacen presencia los grupos ilegales. Al otro lado de Cartagena del Chairá, hace más o menos 3 semanas había una concentración de por lo menos 200 hombres de la disidencia a sus anchas, bañándose en el río, yendo a mercar a Cartagena, volvían. Nadie hay por allá del Estado. Tanto que funcionarios les advirtieron que si seguían haciendo presencia ahí, funcionarios del Estado, del Gobierno Nacional, que si seguían haciendo presencia ahí, los iban a secuestrar. Y les tocó salir. Y eso no es noticia. Eso no trasciende porque parece que todavía estamos en un modo Santos, en donde no se puede denunciar que estos bandidos de las FARC siguen controlando territorios, siguen haciendo presencia, los alcaldes están amordazados, los candidatos no pueden denunciar, no pueden usar el nombre FARC, si utilizan el nombre FARC es como si cometieran un pecado. Esto es lo mismo, FARC, llámese Grupo Armado Residual, esto es la misma organización, aquí hay narcoterroristas posesionándose de territorio. No nos llamemos a engaños, todos obedecen, así estén fraccionados, a una línea ideológica y a una línea económica. Vamos a la pausa y volvemos con más debate. Vamos con Hugo Acero. Antes del debate no pudimos tomar tu participación. Adelante. A ver, uno no siente que haya una estrategia integral del Estado colombiano, más que el gobierno del Estado colombiano, pero es una estrategia que debe liderar el presidente. Llevamos un año despedida, casi un año despedida el plan de defensa y seguridad, y hasta ahora no tenemos ningún balance ni ningún resultado, digamos, expuesto por lo menos públicamente sobre el resultado de esa política. Y creo que hemos venido respondiendo, o por lo menos el Estado o el gobierno ha venido respondiendo más bien a la coyuntura. Frente a estas declaraciones de Iván Márquez y su grupo, lo único que se plantea es algo adecuado. Desde luego hay que crear un grupo de inteligencia importante para perseguirlos, y además, pues la recompensa es casi más de lo mismo, pero lo de Márquez es apenas uno de los tantos problemas que hay que abordar en el país y uno de los tantos territorios que hay que intervenir de manera integral. ¿Dónde está la estrategia del Estado colombiano, liderada por el gobierno, para intervenir los distintos escenarios donde tenemos confrontación y donde tenemos hechos de violencia y delincuencia? Allí se requiere el liderazgo del presidente para coordinar las distintas fuerzas, para que efectivamente haya un trabajo de inteligencia, de investigación criminal, pero también de operatividad y de resultados. ¿Dónde está la exigencia de esos resultados también de manera permanente? Yo creo que eso está faltando.
no conocemos una estrategia para enfrentar los distintos problemas. Y a medida que van apareciendo los problemas, pues vamos presentando estrategias parciales. Yo creo que ahí está la dificultad. Uno encuentra, por ejemplo, que no hay una coordinación adecuada. Me decían que no hay una coordinación adecuada entre el consejero y el ministro. Más bien hay problemas por quién es el que maneja ciertas y determinadas cosas, cuando el Estado lo que debería estar es completamente unido frente a unos problemas en donde se requiere el trabajo conjunto de las fuerzas militares, de la fiscalía, de la policía, de los alcaldes, de los gobernadores, liderados por el presidente y desde luego también involucrando algunas instancias de la justicia para enfrentar precisamente estos problemas que a nivel territorial son dramáticos y que están creciendo. Simplemente este grupo de Márquez, Márquez y su grupo simplemente entran a sumar más a la violencia y la delincuencia que tiene el país, pero ¿dónde está la estrategia integral del Estado para enfrentar todos estos problemas? Como comentario final y muy brevemente, a partir de este momento el gobierno colombiano, después de este pronunciamiento, ¿tiene el camino de salida a que pasen cosas, Erwin? El gobierno tiene absolutamente todo. Tienen la información, tienen inteligencia. Es solamente darle dinámica para que eso funcione. En la parte de inteligencia yo creo que es muy importante que se fortalezca el respaldo, el soporte a los informantes, porque de nada sirve que a un informante le ofrezcan $1 millón si no hay cómo proteger a ese informante posterior a que le den el dinero. Lo matan, los están matando. Ya hay muchos casos de informantes que están asesinando, así que hay que diseñar un programa que debe ir de la mano con Estados Unidos, en donde ese informante tenga la tranquilidad y la certeza que lo sacan a él con su familia y lo ponen a salvo fuera para que entregue la información. Si eso se logra implementar y adicionalmente con sumas lucrativas, porque es que aquí estamos peleando con la plata de la mafia. La inteligencia contra la mafia no puede ser con monedas. Aquí se tienen que incrementar las cifras y darle respaldo a los informantes para que esto sea exitoso. Jairo, brevemente. Dos temas. Yo creo que el asunto de inteligencia demanda un esfuerzo estratégico del Estado. Yo no lo siento y creo que deberíamos empezar. En los momentos críticos, en muchos países, desde Estados Unidos hasta 20 de los 27 que componen la Unión Europea, tomaron la decisión de crear una dirección de inteligencia para atender asuntos de terrorismo. Yo creo que en Colombia necesitamos pensar en una reestructuración de la inteligencia y tener un responsable único y claro que no sea el presidente de la República. Carlos, 30 segundos. Yo creo que en un conflicto asimétrico como el que tenemos hay que poner a la legitimidad en el centro de gravedad para la acción contra estos grupos, la efectividad del Estado, la unidad de esfuerzo y de mando, cortarles el apoyo externo y desde luego se trata de no cometer los errores que pasó con la consolidación, que pensaron que solamente con la fuerza militar era suficiente, cuando se iban las fuerzas regresaban las organizaciones criminales. La legitimidad y la efectividad del Estado es contundente, es necesaria, es prioritaria para dar una respuesta integral de largo plazo. Vamos a la última pausa y volvemos. Le agradezco a Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política, a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, a Erwin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, y a Hugo Acero, experto en seguridad. Hasta aquí suma la noticia. Pásela muy bien.